Buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas. Qué gusto estar con ustedes. Quiero saludarles a la distancia. Muchos de ustedes están cerca en nuestro país, otros están lejos. Queremos saludarlos a todos. Queremos también que las bendiciones de Dios sean abundantes en sus hogares. Escuchaba la oración de nuestro hermano Christopher pidiendo por tanta necesidad, porque vivimos tiempos verdaderamente difíciles y solamente con la ayuda de Dios podemos salir adelante. Hermanos, esta noche tenemos un tema especial, un tema titulado El plan que vino del cielo. Pero antes de presentar el tema, quisiera citar un versículo que cité el domingo anterior y fue el versículo que les pedí que no olvidaran, porque ahora estaba mirando las personas que están conectadas y hay bastantes personas, más que el día domingo. La palabra de Dios dice en el Salmo 50, versículo 5, juntadme a mis santos, los que hicieron pacto con sacrificio conmigo, dice la palabra de Dios. Y saben, hermanos, verdaderamente, los que empezamos el domingo, me parece que han sido fieles. Y hay más que se están reuniendo. Y eso es maravilloso, porque a veces hay que hacer sacrificios cuando pactamos con Dios. Y eso es bueno cuando nosotros hacemos nuestra parte. Vamos a orar en este momento para entrar de lleno al tema de esta noche. Oremos. Bendito Padre y bendito Dios, llenos de gratitud estamos, Señor, porque hasta aquí nos has cuidado, porque nos has protegido, porque nos has librado, porque has escuchado nuestras plegarias y oraciones. Por eso, Señor, alabamos y glorificamos tu nombre. Queremos pedirte nuevamente, Señor, que en esta noche estés con nosotros, que tu Espíritu Santo se manifieste, Señor, no solamente en el mensaje, sino también en la vida de cada uno de nosotros, que podamos renovar, Señor, nuevamente el pacto y podamos ser fieles a ti en todo y que te pongamos en primer lugar, Señor, así como lo decía el canto tema de esta noche. Tú eres el invitado especial, Señor, y todo lo que hemos pedido humildemente lo hacemos, Señor, para que bendigas a los hogares que están representados, que están conectados ahora y que estarán en las siguientes horas. Todo esto, Señor, humildemente lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, el tema de la noche, repito el título, el plan que vino del cielo. Qué maravilloso. Saben, este plan del cual vamos a disertar en esta hora, lo estableció Dios para bendecir a sus hijos y por medio de sus hijos bendecir a todas las generaciones que habían de existir a lo largo de la historia hasta nuestros días y más allá. Este plan, queridos hermanos, se ha practicado a lo largo de la historia. Varios libros de la Biblia así lo demuestran y también personajes importantes. Cito entre ellos Abel, Abraham, David, Jacob, Ezequías, Nehemías, Malaquías y el mismo Jesús y hasta el apóstol San Pablo participaron de este plan que vino del cielo y que ha sido confirmado a lo largo de la historia por los santos hombres de Dios mediante sus costumbres y sus prácticas. Y vamos a entrar al tema de lleno. Actualmente en el mundo cristiano existen tres opiniones acerca de este plan. Y estoy hablando del sistema de los diezmos y las ofrendas. Las tres opiniones que se dan hoy en día son las siguientes. La primera, los diezmos y las ofrendas están vigentes. Hay un grupo que dice eso. Otro grupo dice, los diezmos no se tienen que dar porque eso era en el Antiguo Testamento y es suficiente hoy en día colaborar de vez en cuando con ofrendas.
Pero hay otro tercer grupo que dice no hay que dar diezmos ni hay que dar ofrendas. Entonces, hermanos, tenemos esos tres grupos. Pero para identificar cuál de los tres grupos habla con la verdad, nosotros que tenemos que descubrir cuál es el criterio de Dios a la luz de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, en la Santa Biblia. Ahora, la primera vez que se menciona la palabra diezmo en la Biblia, que la palabra diezmo significa décima parte, está en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 17 al 20. Si ya abrieron Génesis 14, 17 al 20, vamos a leer la parte donde Melquisedec, que no sé cuántos recuerdan quién era Melquisedec, bendice a Abraham. Melquisedec, la palabra de Dios dice que era el rey de Salem y también era sacerdote del Dios Altísimo. Vea lo que dice la palabra de Dios ahí en Génesis. Este relato voy a tratar de leerlo porque es la introducción y es importante para que tengamos una base. Dice en el verso 17, refiriéndose a Abraham, cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo. ¿Quién salió? El rey de Sodoma salió a recibir a Abraham, que regresaba de una batalla y se reunió con él, dice, en Sabe, que es el valle del rey. Dice el verso 18. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Verso 19. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Esto lo dijo, ¿quién? El sacerdote del Dios Altísimo. Esto lo dijo Melquisedec. Pero él dijo, tú Abraham eres del Dios Altísimo. Verso 20 dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y entonces dice la palabra de Dios que Abraham hizo algo que por primera vez se menciona en la Biblia. Dice el verso 20 en la parte final, y le dio a Abraham los diezmos de todo. O sea, todo lo que había ganado él en batalla, todo lo que habían logrado adquirir, ganado, habían traído personas, esclavos, habían traído animales, habían traído tesoros, riquezas. Nos encontramos con algo especial primero, que en esa reunión de esos dos reyes y Abraham, habían dos. Uno era sacerdote y el otro, el sacerdote, lo veía a él como un siervo del Dios Altísimo. Habían dos representantes del Dios Altísimo. Pero dice que Abraham hizo algo que por primera vez se registra en la Biblia. Dice, le dio a Abraham, al sacerdote Melquisedec, dice, los diezmos de todo. Miren, cuando hablamos de todo, es de todo. Todo lo que tenía un valor, Abraham lo entregó la décima parte. Y esto es la base y el fundamento de la creencia de todas aquellas personas que a lo largo de la historia devuelven a Dios la décima parte de sus entradas. En el versículo 22 hay algo que me llama la atención y es cuando Melquisedec le dice, Jehová, el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Cuando se hace una devolución, en este caso la décima parte, lo están haciendo porque tanto Melquisedec y tanto Abraham que hace la devolución están reconociendo que Dios, Jehová, es quien, el creador de todo, de los cielos y también de la tierra. Recuerden algo importante, porque en el segundo grupo que hablamos, hay gente que cree que los diezmos y las ofrendas únicamente lo deben devolver los judíos. Pero déjeme decirle, cuando sucede este evento especial, Abraham no era judío. Él no era judío. Sin embargo, entrega los diezmos de todo. ¿Saben por qué?
porque él reconoció a Dios como creador, exactamente como lo había mencionado Melquisedec, que era sacerdote. Así es que esta es la base, el nacimiento de la entrega de la 10ª parte de los ingresos, de las riquezas, de las posesiones a Dios, porque Él es el creador y el dueño de todo, así como lo dice el Salmo 24:1. De Jehová la tierra y su plenitud, dice, el mundo y los que en él habitan. Esta costumbre de ofrendar y diezmar era bien conocida y practicada en el Antiguo Testamento, porque no solamente lo hacía Abraham. Vamos a hablar un poquito de las ofrendas. ¿Cuándo se originan las ofrendas? Si nosotros vamos al Génesis, nos vamos a dar cuenta que las primeras ofrendas que fueron presentadas a Dios fueron ofrendas del fruto de la tierra y también una oveja, dice la palabra de Dios. ¿Quiénes fueron los primeros que ofrendaron a Dios? La palabra de Dios dice que los primeros que ofrendaron fueron, ¿quién? Los hijos de Adán y Eva. ¿Quiénes estaban ahí? Caín ofrendó frutos de la tierra. Abel ofrendó una oveja, la más bonita, la más hermosa, la más gordita de la manada. Fueron presentadas a Dios. Entonces el origen de las ofrendas, el origen de los diezmos, comienza prácticamente desde la misma creación del mundo. En la palabra de Dios, en la primera en el libro Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, David reconoce a Dios como dueño de todo. Salmo 24:1. Pero en Crónicas, también, ya lo dije, en el versículo 29, 14, él reconoce a Dios como dueño de todo. Y él dice, de lo recibido, nosotros te damos. Básicamente, aunque no menciona la palabra ofrenda, ni menciona diezmo, ni menciona 10ª parte, nosotros entendemos que los creyentes, los cristianos, los hombres que creen en Dios, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, es digno de recibir ofrendas y es digno de recibir también la 10ª parte. ¿Por qué? Porque Él nos da las cosas y nosotros en agradecimiento devolvemos como un reconocimiento a Dios. Ahora voy a hablar de Jacob. Él soñó con una escalera que ascendía hasta el cielo, donde iban y venían los ángeles. Al final de la escalera, dice, estaba Jesús. Él ahí tuvo un sueño que lo espantó, que lo asustó. Pero ahí mismo Jacob hizo un pacto con Dios. Y está precisamente en Génesis 28, versículo 20 y 22, donde él comienza a relatar y le dice, si fuere Dios conmigo, dice él, si fuere Dios conmigo, si me acompañara en el viaje, si me diera vestido, si me diera comida, si me diera el alimento, le dice Jacob, de todo lo que me dieres en este viaje, el diezmo apartaré para ti. Ese fue el compromiso de él. Y saben que el Señor cumplió. Y ahí mismo en ese lugar donde él había puesto una roca, también él estableció un lugar para la adoración del verdadero Dios. Porque saben, él había pactado, él confiaba en las promesas de Dios y le dijo, Señor, si tú me bendices, si tú me proteges, si me cuidas, si me das, Señor, de todo lo que tú me des, yo voy a reservarte a ti la 10ª parte. Y saben, así como he contado esas historias, hay otras más. En el tiempo de Israel, voy a leerlo, en el tiempo de Israel, en el libro de Levítico, vamos a hablar, en el tiempo de Israel, el libro de Levítico se refiere precisamente al diezmo de la tierra, a los frutos y a todo, dice, a todo lo que pase debajo de la vara, refiriéndose precisamente a quién, a los animales. Vea lo que dice el capítulo 27,
del 30 al 32. Dice ahí, Levítico, capítulo 27, versículo 30 al 32. Verso 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. ¿Qué es dedicado a Jehová? Dice el diezmo de la tierra. Verso 32. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que se pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado ¿a quién? A Jehová. Eso dice la palabra de Dios. Ahí estaba la base. Ahora se le informaba al pueblo que todos tenían de acuerdo a los diezmos, a los frutos, a lo que diera la tierra y de acuerdo a los animales, todos los que pusieran pasar, dice, debajo de la vara. Esa era una responsabilidad que tenía el pueblo de Israel para con su Dios. ¿A quién les asignó Dios el diezmo? La palabra de Dios lo dice. Capítulo 18, número 18, del versículo 21 al 24. Vea lo que dice Dios acerca de a quienes asignó el Eterno, el Altísimo, el diezmo. Verso 21, capítulo 18 de Números. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad que Dios le dio a los hijos de Leví. O sea, los hijos de Leví eran los que administraban en el santuario. Dice, y se los voy a dar porque cumplen un ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Así es que los levitas, el 24, ellos eran los encargados de recibir el diezmo por heredad. En tiempos del Antiguo Testamento, los israelitas también daban un segundo diezmo. Y este lo menciona Deuteronomio en el capítulo 14, versículo 22 al 28, donde dice que ellos lo destinaban para ayudar a los pobres, las familias necesitadas. El diezmo, con el paso del tiempo, igual que sucede hoy en día, por eso es que se predican temas como este que estoy presentando, se olvida porque las deudas los ahogan y entonces no diezman. Porque algunos se alejan de la iglesia, no volvieron a diezmar. Hay muchas situaciones por las cuales los hijos y las hijas de Dios dejan de diezmar. Igual pasó en la historia. Ustedes ven en tiempo de Ezequías y en tiempo de Malaquías y van a entender que esto sucedió y se fue olvidando. Sin embargo, en Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 31, versículo 11 y 12, que no lo voy a leer, dice que Ezequías, cuando vuelve, él trata de reorganizar el sacerdocio, reorganiza los levitas y también reorganiza las primicias y la entrega de los diezmos. Esto fue maravilloso, lo que hizo Ezequías, porque la gente, el pueblo de Israel, había dejado de hacerlo. Lo mismo sucedió con Nehemías. Nehemías capítulo 12, versículo 44, habla exactamente de ofrendas, de primicias y de diezmos. Y dice que cuando él establece nuevamente este plan maravilloso, este sistema de diezmos y ofrendas, el pueblo lo recibe con gran gozo y alegría, porque los sacerdotes y los levitas nuevamente pueden ministrar, pueden trabajar en el servicio del templo. Hubo gran gozo y alegría. Pero la única forma de mantener el ministerio de aquellos hombres de Dios es a través precisamente de la devolución de los diezmos y las ofrendas. En Malaquías, para ir terminando con el Antiguo Testamento, en Malaquías, después del exilio en Babilonia, recuerdan que en Babilonia ellos estuvieron exiliados por 70 años. Y prácticamente, como eran esclavos, ellos poco a poco fueron olvidando ese compromiso importante que tenían para con Dios. En 70 años se había perdido la costumbre, mientras estuvieron en Babilonia,
devolver a Dios la 10ª parte y ofrendar. Cuando son liberados, Malaquías, como profeta de Dios, les habla clarito y les dice lo que Dios les dijo que les dijera. Vosotros todos me habéis robado. Saben, hermanos, esto no le deja a uno duda del que el plan de los diezmos y las ofrendas fue establecido por Dios para beneficio del hombre y para que el hombre pudiera demostrarle a Dios también su fidelidad. Ya analizamos a la luz de las Sagradas Escrituras que este asunto de los diezmos y las ofrendas en el Antiguo Testamento no era un impulso, no era algo emocional, más bien era un principio, porque su propósito era mantener a los que oficiaban en el servicio del santuario y posteriormente en el servicio del templo. ¿Qué sucede ahora en el Nuevo Testamento? Porque esto se había convertido en una costumbre de sus antepasados, que al parecer no era necesario recordarla, porque estaba bien establecida. Y para eso vamos a ver lo que sucede en tiempos de Jesús. Vean, interesante. En tiempos de Jesús sucede algo importante. Vamos a ver lo que Jesús dijo acerca de lo que le pertenece a Dios y qué dijo acerca del diezmo. Mateo 22, 21. Voy a leerlo rápidamente. Mateo 22, 21 dice claramente ahí. Y le dijeron, de César. Y Jesús respondió y le dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aunque esta respuesta para algunos tal vez no sea clara, para aquellos que hemos escudriñado y estudiado la palabra de Dios, sabemos que lo que le pertenece a Dios es la 10ª parte de nuestros ingresos, de nuestros bienes. Y cuando Jesús habla de esto, le está diciendo a los seguidores, hay algo que ustedes tienen que pagarle al César. Denle al César lo que es de César, pero recuerden darle a Dios lo que le pertenece a Dios. De esa manera, los entendidos, los estudiosos, estamos claros que Dios se reserva para sí la 10ª parte de todo lo que Él ha puesto bajo nuestro cuidado. Ahora, el mismo Jesús, Mateo 23, 23, se refiere Jesús a los escribas y fariseos, para que vean que Jesús respetaba y creía en este sistema, en este plan de los diezmos y las ofrendas. Dice el verso 23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario, dice, sin dejar de hacer aquello. Aquí el Señor está confirmando que el plan, el sistema establecido de los diezmos y las ofrendas estaba vigente, pero que tenían que ir más allá, aparte de devolver la 10ª parte de lo que ellos tenían. Tenían que practicar también ¿qué? La justicia, la misericordia y la fe. Algo importante. Acabamos de hablar de lo referente al diezmo, pero habló Jesús acerca de las ofrendas. Hay 2 ejemplos en la Biblia. Hay 2 ejemplos de las ofrendas para que ustedes comprendan que no solamente en el Antiguo Testamento fue una práctica establecida por las generaciones, sino también en el tiempo de Jesús se practicó y más allá del tiempo de Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24. Mateo capítulo 5, 23 y 24 dice,
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ¿qué dice el Señor? Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí Jesús está hablando de las ofrendas, algo que estaba vigente, algo que era una práctica de los creyentes cristianos, de los adoradores del Altísimo, del Santo de Israel, del Dios creador, del sustentador. También dice el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 43. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Se acuerdan de la viuda que Jesús hizo referencia? Fue la que echó 2 monedas. Echó todo lo que tenía. Otros echaban de lo que les sobraba. O sea, otros echaban por impulso. Pero la viuda entregó sus 2 monedas por principio. Quiero decirles que después de la muerte y la resurrección de Jesús, en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo hace defensa de su apostolado y les recuerda lo siguiente. Está en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 13 y 14. Noten, dice en el verso 13. Hechos, capítulo 9, versículo 13 y versículo 14. Dice la palabra de Dios. Verso 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan ¿qué? Del evangelio. Noten, este es Pablo hablando a la iglesia apostólica después de que Jesús había muerto, había resucitado y había ascendido al cielo. Y la palabra de Dios dice que él les recuerda y les dice: los que sirven y trabajan en las cosas sagradas comen del templo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes de Dios? Practicar el plan que practicaron los creyentes en el Altísimo, en el Todopoderoso, en el Dios de Israel, en el Antiguo Testamento, y de la misma forma también como lo hicieron en los tiempos de Jesús y posteriormente a su ministerio. Este plan, queridos hermanos y hermanas, que vino del cielo, está vigente en nuestros días, no hay duda. Y las promesas, dice, son para aquellos que fielmente las practican. Son bendecidos. Por eso es que el salmista, el rey David, dice claramente en el Salmo 37, 25, no he visto justo desamparado, dice, ni a su familia que mendigue pan. Igual que en el pasado, hermanos, nosotros también debemos diezmar. Debemos de ofrendar por principio y no por impulsos. Porque los impulsos del ser humano constantemente batallan. Que si no lo controlamos, hermanos, nos volvemos avaros. De la misma forma que se volvió Ananías y Zafira. ¿Recuerdan este relato? Rápidamente lo voy a contar. Está en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32. La palabra de Dios, primero Hechos 4, 32, habla de la iglesia apostólica. Dice que los primeros cristianos vivían, dicen, con un solo corazón, en una sola alma, porque tenían todas las cosas comunes. Dice que nadie de la iglesia apostólica fundada por los apóstoles y Jesús, nadie tenía necesidad de nada. Habían 2 personas interesantes ahí, un hombre y una mujer, cuyos nombres eran
Ananías y Zafira. Estos dos personajes de la Biblia vivían en el Espíritu porque ellos habían participado del derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto. Ellos a diario observaban cómo sus hermanos y hermanas de fe diezmaban, ofrendaban y compartían de acuerdo a sus necesidades. Sin embargo, el enemigo de las almas tomó el control de su mente. Los impulsó a vender una herencia y egoístamente dejarse lo que le pertenecía a Dios. Recuerden esto, porque esto es lo importante de este tema de esta noche. Nosotros no debemos de dar por impulso, sino por principio. Los cristianos debemos de dar ¿cómo? Por principio. ¿Cuándo es que los cristianos dan por impulso? Cuando todo está bien en su vida. Cuando tienen mucho dinero en el bolsillo. Dan por impulso, por emoción. Pero dar por principio, como dieron nuestros antepasados, incluso los pioneros de la iglesia remanente, es porque se educaron a dar sistemáticamente en las buenas y en las malas. Eso es dar por principio y esto es lo que requiere el pueblo verdadero de Dios. Que nos acostumbremos a dar por principio. Cuando damos por principio, estamos dando con gozo y alegría, como enseña la palabra de Dios, pero lo hacemos sistemáticamente en todas las situaciones que tengamos, sean buenas o sean malas. Este hombre llamado Ananías, junto con su esposa Zafira, su mujer, vendieron una heredad, así dice la palabra de Dios. Esto nos hace pensar a los estudiosos de la Biblia que tenían más propiedades, pero ellos vendieron una heredad. Pero la Biblia dice, y sustrajeron del precio, sabiéndolo también su mujer. Entre los dos, Ananías y Zafira, se pusieron de acuerdo y decidieron que lo que tenían que entregarle a Dios en base al diezmo y a la ofrenda que ellos habían pensado, cuando vendieron, les pareció posiblemente que era demasiado, que era mucho. Y entonces ellos decidieron dar menos, llevar menos y entregarlo a los apóstoles. Y solamente dice la palabra de Dios en el verso 2 de Hechos capítulo 5. En el verso 2 dice, solamente trajeron una parte y la pusieron a los pies de los apóstoles. El final de esta historia es muy triste, porque ese fue un ejemplo de que nosotros no podemos hacer compromisos con Dios y luego revertirlos, luego darnos a nuestro propio antojo. Hechos capítulo 5, versículo 10, habla del desenlace final. Los dos murieron, cayeron a los pies de los apóstoles y fueron echados fuera. Ananías murió y 3 horas después que llegó su mujer a buscarlo, también perdió la vida. ¿Por qué? Porque lamentablemente el egoísmo, la avaricia y la codicia llevaron a este matrimonio a mentir y a defraudar a Dios. El plan, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigos, el plan de los diezmos y las ofrendas, Dios lo estableció para contrarrestar el egoísmo, la avaricia y la codicia que hay en el ser humano. Y concluyo con el mensaje que está en la palabra de Dios. Son los últimos 2 versículos. Con esto vamos a terminar. Concluyo con el mensaje que está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9.
versículo 6 y versículo 7. Dice el verso 6, pero os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios, hermanos, ama al dador alegre. Amén. Al final del tiempo, en la iglesia apostólica, había muchas iglesias establecidas. Dice la palabra de Dios, y hay varios versículos que así lo citan. El apóstol Pablo, en algunas iglesias, como la iglesia de Macedonia, la iglesia establecida en Filipos, eran iglesias dadivosas. Estas iglesias mantuvieron en varias ocasiones el ministerio del apóstol Pablo en otras iglesias. La iglesia de Corinto, al principio, era una iglesia que se resistía. Tal vez porque no reconocían a Pablo como apóstol. Se resistían. Pero otras iglesias mantuvieron a Pablo con vestido, con alimento, con ánimo para poder predicar el evangelio. El remanente de Dios al cual tú perteneces, mi querido hermano y mi querida hermana, necesita hoy más que nunca de los diezmos y las ofrendas. Y que podamos entregarlos por principio en las buenas y en las malas. En el pasado, muchos de los que me están escuchando han participado y hemos participado en la devolución de lo que le corresponde a Dios. Y eso ha permitido que el remanente hoy en el mundo entero tenga más de 21 millones de miembros, que se pueda predicar en más de 220 países y que se pueda predicar en más de 1000 dialectos, idiomas y lenguas diferentes. Aparte de la gran cantidad de universidades, colegios, hospitales, clínicas alrededor del mundo. Yo te invito para que tú puedas ser un fiel mayordomo de Dios y te acostumbres y sigas con la práctica de devolver por principio los diezmos y las ofrendas. Que Dios te bendiga en esta noche, mis queridos hermanos. Vamos a orar en este momento. Padre Todopoderoso, humildemente, Señor, venimos a ti, reconociendo, Señor, que somos indignos, que el aporte que hacemos, Señor, no es suficiente para llevar el evangelio a todos los lugares y a todos los rincones. Quiero pedirte en esta hora, Señor, para que el Espíritu Santo siembre en nosotros, Señor, esa necesidad y nosotros podamos poner este principio en práctica de devolver a Dios fielmente lo que Él le corresponde, para que muchos hombres y mujeres, muchos pastores, Señor, muchos misioneros puedan ir, Señor, a los lugares lejanos para llevar el mensaje de salvación y vida eterna. Dios Todopoderoso, tú nos conoces, tú sabes quiénes somos, tú sabes nuestro caminar, nuestro actuar en la vida cristiana. Permite, oh Dios, que podamos ser mejores hombres y mejores mujeres al servicio de Dios. Todo esto, Señor, lo pedimos no por méritos propios, sino lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado, Jesús
Amén.